Entonces, yo, como hemos dicho, vamos a empezar con el primer round, que va a ser sobre el tema del deporte en nuestros diversos países. Somos 5 países: Alemania, Francia, México, Argentina y Colombia. Colombia todavía no está, pero tal vez estará más tarde. Entonces, con Juan vamos a empezar. Juan de Ciervos Perfecto, Pampas. Preséntate así un es. poco, tal vez, y lo que es Ciervos Pampas. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Es un honor poder representar al Club Ciervos Pampas Rugby. Eh, Mi nombre es Juan Graver, tengo 28 años, vivo actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Ciervos Pampas es el primer club de diversidad sexual de Latinoamérica, primer club de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica. Nos hemos conformado como club eh, en el 2017, pero nace Ciervos Pampas en el 2012 como una necesidad de poder tener un espacio de recreación en torno al deporte del rugby, con esa necesidad, ¿no? De haber, eh, de tener un espacio donde poder eh, recrear el deporte. Mi historia dentro de Ciervos arranca en el 2015, cuando por primera vez puedo acercarme al espacio, conocer lo que es Ciervos Pampas. Eh, Fue mutando muchísimo lo que fue el club desde entonces, cuando en su momento éramos 12 personas entrenando en una plaza pública. Eh, y bueno, lo que hace Ciervos Pampas, más allá de la cuestión deportiva, tiene misiones y visiones a futuro en cuestiones sociales. Hemos trabajado, como hablaba anteriormente de compañero de Mochacelis, hemos trabajado en conjunto con organizaciones sociales del colectivo LGBTIQ+, eh, en torno a políticas desde lo personal, desde las organizaciones, para generar espacios de contención eh, y poder contener precisamente y ayudar a distintas personas del colectivo. Eh, Además, pertenezco a la comisión directiva de Ciervos Pampas Rugby Club, desde el espacio deportivo. Yo hace 14 años que juego al rugby. Inicié mis conocimientos en el rugby a los 14 años. Este, entonces eso me da la posibilidad, capaz, de poder apuntalar un poco al resto de los compañeros. Eh, y bueno, Ciervos Pampas es eso, es un espacio de contención, es un espacio de recreación deportiva y que busca precisamente poder eh, ayudar al colectivo desde el deporte. ¿Y el equipo es conocido en todo el país? ¿Y cómo fue recibido cuando se crearon? Cuando se creó el equipo por allá por el 2012 aproximadamente, comenzó simplemente como un espacio de amigos que se juntaban a jugar al rugby. No fue tan conocido sino hasta el año 2017, donde desgraciadamente hemos sufrido un ataque homofóbico a un compañero del club de ese momento, el que fue brutalmente golpeado a la salida de una discoteca. Entonces hubo como más visibilización en ese sentido. A veces tenemos que esperar que suceda una tragedia para ser visibles. Y bueno, desde entonces fue como que fue creciendo un poco más la visibilización del club principalmente y de la modalidad de que hay un club de rugby donde el 90% corresponde a gente que es del colectivo LGBTIQ+. Y la verdad que la aceptación fue en un principio de sorpresa, de no entender mucho de a qué se debe, a qué corresponde, pero luego fueron entendiendo cuál es la misión de Ciervos en esto de poder desestigmatizar un poco de que en el deporte del rugby, tan machista, clasista, elitista que es, pueden haber otras personas
que pueden practicar el mismo deporte, e incluso no ser mejores, pero sí poder, como se dice naturalmente, plantear partido. Ok, gracias. Por favor. Y ahora Viviana. A diferencia de Juan, incluirme en un deporte para mí fue más difícil porque lo hice estando a solas. No es fácil encontrar personas, chicas trans, que se incluyan en el deporte de contacto, especialmente porque es un deporte muy machista. Tengo 50 años, cuando viví mi transición lo hice mientras practiqué el deporte. Soy grande, soy muy pequeño, entonces como que mi transición la viví. Las artes marciales la empecé muy joven, y entonces todo el paso se fue dando mientras hacía artes marciales. Recuerdo, cuando levanté los puños, que era para enfrentarme a un mundo altamente masculinizado y machista. Participar no fue generosidad ni empatía por parte de ellos, era las herramientas que encontró el patriarcado para que fuera por ellos y así poder castigarme públicamente a las trabas. Había que corregirnos, y creo que a golpe fue su mejor elección. Lo cierto es que yo quería participar, creo que era tratar de salir de la oscuridad, era pelear por mi dignidad, que va más allá de la vida literal. Cada vez que ganaba un combate, el público se exaltaba en reacciones corporales y verbales, gestos, gritos e insultos caían desde las tribunas hacia mí. Yo me encontraba sola. No contaba con personas que apoyaran mi condición. Peleé con el nombre de varón, si bien siempre me maquillé porque quería mostrar la diferencia. De alguna manera intentaba mostrarle a las mujeres que se podían defender frente a un hombre. Venía de haber vivido una infancia donde viví mucha violencia de género. Mi papá solía golpearle mucho a mi mamá, y yo intentaba de alguna manera sentirme que yo era mi mamá peleando con un hombre. Pelear con un hombre que tiene barba y bigote, de este lado yo maquillada, para ellos tampoco le habrá sido fácil. Ellos no pueden permitir que una persona maquillada o una persona feminoide le pegue una patada en la boca y lo tire al piso. Y si lo hiciera otro profesor, para ellos sería verlo desde que otro profesor se preparó físicamente, fue más rápido, tuvo suerte, tuvo mejores técnicas, tuvo más oportunidades. Que yo le pegara y le derribara, para ellos era violento, o sea, era fuerte. No podían permitir que una persona maricón, que una marica, ganara un combate. Eso hacía que ellos perdieran la razón y el control de los combates, y entonces ya no venían a competir deportivamente conmigo. Venían directamente a golpearme y a derribarme. Mis oponentes siempre se estuvieron allí intentando obligarme a bajar la mirada o procurando darme una buena paliza y verme caer. Pero yo seguía ahí, como dije, dispuesta a seguir peleando. En las artes marciales pude encontrar el equilibrio. Defenderme era quitarle la oportunidad a mis enemigos de defenderse. Siempre peleé con el nombre de varón, porque así lo eligieron ellos, era el nombre que me pusieron a hacer. Yo era Vivi para mí y para mi equipo. Llegué a ser sexto dan de artes marciales, también de Águilas Doradas. Me preocupaba mucho el no perder un combate. Perder un combate significaba ver a una mujer más caer al piso y ser golpeada por un hombre. Eso yo no lo podía permitir. De alguna manera, como dije, peleaba por mí, por mi mamá y por todas las mujeres frente a una persona machista y violenta. Obviamente, en un principio no aceptaba mi condición, pero sí necesitaba medalla. Argentina necesitaba medalla, y que yo peleara para la Argentina significaba una medalla más para el seleccionado. El seleccionado tardó en convocarme para poder participar, hasta que finalmente, después de 3 años, lo hizo. Llegué al seleccionado, primero como suplente, a demostrar mi nivel deportivo, que no le quedó otra que ponerme como titular. Peleé para el seleccionado, gané medallas, salí, competí en el nombre de Argentina, pero aún así en Argentina siempre fui visibilizada. En las revistas de karate, cuando salían los nombres de las personas que ganaban medallas, salía el nombre, pero no hacía adjuntada mi imagen, no podían permitir mostrar que para ellos peleaba una traba. También es cierto que en esos tiempos existían edictos policiales que criminalizaban mi identidad, nuestra identidad. Por lo tanto, era faltar a los edictos policiales, era estar en falta. Para nosotras estaban destinados los calabozos, las prisiones,
para poder castigarnos. De alguna manera ellos intentaban hacernos desistir de lo que para ellos era un capricho. Para ellos nosotros éramos caprichosos, éramos personas que nos queríamos vestir con una ropa del sexo opuesto. Nosotros entendíamos que eso éramos nosotras, por lo tanto creo que ninguna traba accede a decir quiero ganar mi calabozo, atada de la policía, no quiero ser arrastrada por los pisos. Si llegamos a este punto es porque eso somos en realidad. Es negociar o seguir siendo fiel a lo que sentís. En mi caso fue eso lo que hice. Después de haber competido 5 años para el seleccionado, me retiré, todavía no existía la ley de identidad, por lo tanto en mi documento, en mi DNI, figuraba mi nombre de varón, Walter David González. Según ellos, para mí yo era Vivi. Me retiré del seleccionado llevándome medallas, llevándome trofeos, llevándome campeonatos. Nunca perdí un combate, me retiré como campeón invicta, pero con esa sensación de vacío que llevé conmigo, de haber ganado mucho y no haber logrado que me dijeran Viviana González, como yo decía. Gracias. Gracias, Viviana. Te vamos a escuchar después también sobre la escuela. Entonces sería ahora la señora Klein, que pueda hablar un poco sobre Francia. Évidemment, moi, je n'ai pas du tout un Obviamente, yo no tengo un testimonio como el que acaba de ser dicho. Me llamo Judith Klein. Agradezco mucho la invitación que me hicieron a todos y a todas. Trabajo en el Ministerio de Educación Nacional en Francia, en una dirección que se ocupa de la enseñanza escolar y lo que llamamos la educación formal. Esto no significa que no pueda hablar un poco de nuestra política en lo que atañe al deporte en la escuela. Quisiera comenzar diciéndoles que la semana pasada sucedió algo que sea probablemente cada vez menos raro hoy en día. Un exjugador que se llama Belkacem testificó, dio un testimonio en la televisión luego de haber escrito un libro sobre la situación de la homofobia en el fútbol. Homofobia que él vivió de joven. No hizo él una carrera profesional, pero su testimonio permitió plantear un montón de cosas que son conocidas y que más o menos ahora contemplan las autoridades procederes que hay que combatir. Y esto cobra una forma en el Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con el deporte escolar, o sea, lo que organizan las asociaciones deportivas en los últimos años de la primaria y la secundaria. En lo que nosotros llamamos eso llamamos deporte escolar a las actividades que se organizan después del horario. Tenemos una federación que reúne varias asociaciones, es una empresa muy interesante. La homofobia y la transfobia en el deporte son muy importantes. Entonces, ellos llevan a cabo un programa de sensibilización contra la homofobia y la transfobia, y el compromiso de los jóvenes deportistas en sus clubes consiste en trabajar y denunciar para proponer soluciones y luchar contra las fobias. Cada año en Francia, la Unión Nacional de Deporte Escolar organiza Ética y Deporte Escolar, un curso. Esto permite tratar varios casos de violencia, pero en particular de la transfobia y homofobia. Las cosas ahora están planteadas. El Ministerio de Deporte es un ministerio muy activo que ha llevado a cabo campañas muy visibles. El 17 de mayo en particular, se le llamaba la campaña, cuando se dice soplar el silbato, es como decir basta a la transfobia y la homofobia. Así se llamaba la comunicación, la campaña en el día del 17 de mayo.
para denunciar la transfobia y la homofobia en el deporte. Eso es lo que puedo decir. La lucha contra la homofobia y la transfobia en la escuela no es únicamente algo que atañe a al personal médico, al personal social o de educación de ciudadanía y educación física, sino también de los profesores de educación física, porque los profesores son los que están en mejores condiciones para llevar a cabo una reflexión con sus colegas y con los niños sobre el cuerpo, sobre cómo la norma homosexual o la norma cisgénero se impone a los cuerpos en el espacio escolar. Muy bien, gracias, señora Klein. Antes de dejar la palabra a Gloria, yo hablaría un poco sobre Alemania, ¿qué le parece? Porque me pidieron no solamente moderar un poco esa charla, sino también dar un input sobre lo que es Alemania. Y en cuanto al deporte, quiero decirles que hay como 70 asociaciones de deporte que son asociaciones queer en Alemania, o sea que en cada ciudad casi hay una asociación, un equipo de deporte queer, LGBTI. Por ejemplo, el de aquí de Colonia, donde yo estoy, se llama Janus y existe desde el año 1980 y tiene más de 1.500 miembros, que es mucho. Así, de esa manera, es la más grande en toda Europa como asociación deportiva queer. Y en estas asociaciones se practican diversas disciplinas, no solamente el fútbol o el tenis o lo que sea, sino varias disciplinas. Entonces, para ellas, estas asociaciones es más fácil tener miembros, como para mi asociación es más difícil. La asociación de lesbianas y gays en Alemania, como somos más bien una organización de incidencia política, entonces la gente no quiere, los jóvenes sobre todo, no quieren afiliarse tanto como a, por ejemplo, una asociación de deporte. Para este tipo de asociación es más fácil. Y una que tiene mucho éxito actualmente en Berlín, en la capital, es una que se llama Box Girls en Berlín. Y ellos hacen boxeo y ellos practican el deporte como para catalizar, como una especie de catalizador para un cambio social en la sociedad, ¿no? Y dicen que entrenarse duramente para combatir el racismo, la homofobia o el sexismo. Y tienen talleres, no solamente practican deporte, sino tienen talleres sobre temas como interseccionalidad, antirracismo, la no discriminación. Entonces también apoyan la fundación de asociaciones parecidas como Box Girls en el Chocó, en Colombia, o en Kenia, Sudáfrica, en estos países. Y ellos tienen un verdadero concepto para jóvenes queer en el deporte, cómo incluirlos en el deporte. Además, les quiero decir que el tema de LGBTI en el deporte ya está presente en este país. Finalmente, después de muchos años de pedir y de reclamarlo, las federaciones de fútbol, por ejemplo, o la Confederación Alemana de Deporte Olímpico, ¿no? Los que mandan a los participantes a los Juegos Olímpicos, tienen ya políticas dentro de la Federación de Inclusión. La Federación Alemana de Fútbol, ellos acaban de darnos una ayuda, un financiamiento para un proyecto a principio de este año, un proyecto como ser un punto de contacto para la diversidad sexual en el deporte, diversidad sexual y de género, desde luego. Y un punto de contacto contra la discriminación en el fútbol. O sea que lo que se hace con este puesto que tenemos ahora dentro de nuestra asociación es el tema de la educación para multiplicadoras como entrenadores, árbitros, jugadores, pero también para hinchas
¿no? De fútbol, por ejemplo. Hay como fan clubs o clubes de hinchas en casi todas las ciudades donde hay un equipo de fútbol para la liga alemana. Y el tema está muy presente actualmente en los temas en los medios deportivos del país. O sea que se ha hecho mucho en cuanto al deporte en este país en los últimos meses, o diría en los últimos años. Siempre, desde luego, se está hablando de quién es el jugador en el fútbol, que es el primer gay. Todavía no hay ninguno abiertamente gay, porque no se puede recomendarles de ser abiertamente gays, porque habría como mucha hostilidad en los estadios, por ejemplo. ¿Y cómo es, entonces, Gloria? ¿Qué nos cuentas de México? Bueno, muchas gracias. Yo soy Gloria Careaga y coordino la Fundación Arcoíris en México. Creo que en nuestro país realmente el apoyo para el deporte, para personas LGBT, ha sido muy limitado. Desde hace muchos años que nosotros sabemos, sobre todo en fútbol y en atletismo, deportistas LGBT participan en los Gay Games y en los Out Games después, y hay una participación activa. De hecho, llegó a existir en algún momento un mundial de fútbol soccer aquí en México, y yo podría decir que realmente los deportistas LGBT han buscado su apoyo, su reconocimiento en estas competencias internacionales, más que realmente procurar o lograr una coordinación entre deportistas LGBT al interior del país. Conozco la existencia también de un equipo de básquetbol que tiene ya varios años en una de las ciudades del norte del país, pero no hay mucho más ejercicio o organización deportiva al interior. A mí me llamó mucho la atención que para los Out Games que se celebraron en Copenhague, realmente gracias al vínculo que estableció el comité organizador con el gobierno de la Ciudad de México, logramos por primera ocasión que el gobernador de la Ciudad de México entregara a la delegación que íbamos a Copenhague una bandera mexicana, los uniformes para participar, pero ha sido la única ocasión en que hemos recibido el reconocimiento de parte de las autoridades. Como ustedes saben, en México hubo muchas sanciones muchos señalamientos de parte de FIFA para que se eliminara el grito de puto en los estadios, que era una forma de ofensa sobre todo a los porteros, y que esto, cuando ellos vieron que empezó a avanzar hacia América Latina, hacia otros países de América Latina, puesto que empezaron a llevar este grito en otras competencias regionales o mundiales, hubo una sanción mucho más fuerte, una llamada de atención mucho más fuerte, que finalmente, después de muchas discusiones con los directivos que decían que era parte de la cultura, de las costumbres, hubo que eliminar realmente ese grito. Hoy día parece que eso está prácticamente desaparecido en los estadios, pero ha costado mucho trabajo. Nosotros como organización, la Fundación Arcoíris, ha buscado el contacto con algunas de estas asociaciones precisamente para buscar que haya una manifestación en contra de la homofobia, puesto que sí hay algunas manifestaciones contra el sexismo, contra la misoginia, incluso contra el racismo, pero hasta hoy no hemos logrado que haya un pronunciamiento claro en contra de la homofobia. Es decir, todavía tenemos ese desafío enfrente y me parece que tenemos que lograrlo algún día, ¿no? Nosotras tenemos la confianza de que así como se logró eliminar el grito homofóbico en los estadios, que logremos que realmente haya una política pública de parte de las asociaciones deportivas para romper con estos diques. Me gusta mucho lo que Judith nos ha comentado de lo que pasa en las escuelas, y creo que tenemos que tener más intercambios de este tipo para buscar otras estrategias a través de las cuales podamos ir rompiendo estos diques.
realmente celebro esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Entonces pasaríamos del tema de deporte al tema de la educación. ¿Les parece bien? Hablar sobre las escuelas, lo que está pasando en las escuelas, si hay modelos, si hay buenos ejemplos. Entonces daría la palabra a Francisco para que nos hable de una escuela donde él trabaja. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todas, todos y todes en sus respectivos países. Aquí desde Argentina estamos celebrando hoy 9 años de la Ley de Identidad de Género. Es una ley muy importante para nosotros y nosotras y que es un modelo para la región y el mundo. El bachillerato travesti trans Mochacelis nace en ese contexto. Este año también estamos cumpliendo 10 años porque lo fundamos el 11 del 11 del año 2011, al calor de la discusión de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Entre esas dos leyes nace el bachillerato Mochacelis. Lleva el nombre de una travesti asesinada en los años 90 por la policía en un crimen que quedó impune y que, según cuentan sus compañeras, Mocha no sabía leer ni escribir y que deseaba mucho finalizar los estudios secundarios. Este bachillerato está orientado hacia la población travesti trans, pero no es exclusivo, sino que puede venir cualquier persona mayor de 16 años que quiera terminar los estudios secundarios. Una ventaja que tenemos en Argentina es que la educación es pública, laica y gratuita, y nosotros y nosotras le venimos a agregar la perspectiva de género, la diversidad cultural y la diversidad sexual. Es una experiencia educativa que fue tomada como modelo para otros países como Chile, Brasil, Costa Rica y Paraguay, que ya tienen algunas experiencias educativas con sus respectivas situaciones, porque en otros países la educación tiene otras barreras, que es de un acceso privado quizás, y tiene unos costos mucho más complejos, o tiene o está relacionada con la situación en la que cada quien se encuentre, y según la calificación que obtenga en el momento de la educación media, puede continuar sus estudios en las universidades a partir de esa nota que tenga, ¿no? Digo, si una persona tiene obtiene un promedio general, le permitirá acceder a determinadas carreras según ese promedio, ¿no? Eso en Argentina no sucede y es una ventaja, pero sí necesitamos trabajar sobre la diversidad, ¿no? Que se pueda adquirir el paradigma de la diversidad en las escuelas. Tenemos ventajas como la ley de identidad de género, como les contaba, la ley de matrimonio igualitario y la ley de educación sexual integral como transversales para trabajar en la educación, pero es cierto también que la educación ha sido muy expulsiva, sobre todo con la población travesti trans, y las estadísticas indican que coincide la socialización de la identidad con la deserción escolar, ¿no? Esto quiere decir que cuando una persona manifiesta públicamente su orientación sexual o su identidad de género, inmediatamente queda por fuera del sistema educativo. Coincide eso y es sobre lo que nosotras y nosotros trabajamos. Mochacelis lo que pretende es mostrar que si hay decisión política, las escuelas pueden tener este paradigma de la diversidad y puede replicarse esta experiencia donde se quiera, no se necesitan demasiados recursos, solo formación y capacitación de parte de directivos, directivas y docentes que se formen en género y diversidad para ser escuelas más inclusivas, ¿no? Que hablen de la realidad, porque en general las escuelas tienden a heterosexualizar al estudiantado, pero también a sus docentes. No se habla de la sexualidad, no se habla de la orientación sexual, son temas tabú, son temas prohibidos, y son temas que en general se asocian con la vida privada de las personas. Y en realidad nuestra sexualidad es pública,
nuestra identidad es pública, transitamos los espacios educativos y los espacios, digamos, de la vida social, atravesados por nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, la escuela, vuelvo a repetir, no es exclusiva ni pretende ser un apartheid para la población travesti trans, sino que todo lo contrario, desde poner de manifiesto la palabra travesti y trans como desde una teoría travesti trans latinoamericana, podemos abrazar a todas las personas porque somos personas diversas, todas y todos conformamos una gran diversidad y es desde ahí donde trabajamos. Este año, a través de tener una nueva política pública que es un decreto nacional por el cupo laboral travesti trans que incorpora a la población trans al trabajo o al empleo formal dentro de el Estado, hace que nos haya crecido exponencialmente la matrícula. Normalmente teníamos 30 estudiantes por curso, es una escuela muy chica, y pasamos a tener más de 100 estudiantes por curso, o sea, 300 estudiantes cuando normalmente teníamos 90. Y, por ejemplo, para la terminalidad primaria teníamos 5 o 6 estudiantes y ahora tenemos 50. Esto quiere decir que cuando hay políticas públicas que dialogan y que trabajan transversalmente, bueno, toda la población que ha quedado por fuera del sistema educativo también encuentra un sentido en poder estudiar. Recordemos que el promedio de vida de las personas travestis y trans en Latinoamérica es de 35 a 40 años, que es la mitad del promedio de vida del resto de la población. Entonces, en ese sentido, la educación es un eje transversal, es una columna vertebral, pero también trabaja desde ahí para el acceso a derechos. Como dice nuestra travesti dirigente fallecida, Luana Berkins, para reclamar un derecho, primero lo tenés que conocer. Entonces la escuela funciona también como difusora de derechos, no solamente para el acceso a la educación, sino para una vida plena, porque hasta el año 2012, que se sanciona la Ley de Identidad de Género, las personas travestis y trans no eran consideradas sujetas y sujetos de derecho. Es desde ahí que se deja de perseguir con los edictos policiales, porque aquí había edictos policiales que perseguían a las personas trans con artículos como vestir las ropas del sexo opuesto. Eso era un delito y te llevaban presa 14 o 15 días solo por vestir las ropas del sexo opuesto. Eso hasta el año 2012 no cambia porque es la Ley de Identidad de Género que las reconoce como sujetas cuando expresa en un DNI la identidad autopercibida. A partir de ahí es que cualquier persona puede, con un simple acto, cambiar el género que aparece en su DNI. Y hoy en día estamos discutiendo para que ese género, que sigue siendo binario, varón-mujer, pueda reflejar las identidades diversas que hay y poder, por ejemplo, si yo quiero, elegir la T que represente travestis, transexuales o transgéneros, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, pero falta mucho también en la práctica, en la cotidianidad, que cambien cabezas, y eso también se hace desde la educación, teniendo materias en cualquier carrera universitaria que pueda formar profesionales que tengan perspectiva de género para el momento de tener que atender a cualquier persona, lo puedan hacer con esa perspectiva y no asumiendo ni el género de la persona o discriminando o violentando según los prejuicios que cada quien tiene por no tener formación académica. Bueno, gracias Francisco. Y ahora me dijiste que va a hablar Viviana otra vez. Sí, si Viviana quiere contar su historia, cómo se acercó al bachillerato, porque ella no solamente es egresada, sino que hoy en día forma parte de la asociación civil que lleva adelante este bachillerato, así que se ha podido recibir y formar parte, estar de este lado ahora para sus compañeras también. Sí. Lo vamos a hacer breve porque se nos va el tiempo y tenemos más personas que quieren. Nos recibió un chico, 2 chicas trans, y se pusieron a hablar entre ellos, y en un momento la persona que nos recibió me preguntó si me quería inscribir. Yo no sabía qué era.
Le pregunté, no sé lo que es este lugar, y me dijo, esta es una escuela, al cual yo me sorprendí porque le había dicho a la persona que me llevó que no quería inscribirme en el colegio. La persona que me llevó dijo algo sin conocerme porque me había visto solamente ese día, y le respondió a él, la tuve que traer engañada porque ella prefiere, perdón la palabra, pero ella dijo eso, ella prefiere seguir chupando tintas en las zonas rojas antes de ir a la escuela. Y ella no sabe cuánto hubiera dado yo de mi vida por haber podido ir a la escuela. Me hubiera ahorrado de tantos golpes, de tantas violaciones, de tantos calabozos, de tanto frío en invierno donde se trabajaba desnuda al costado de la ruta. Por educación no respondí nada y solamente le dije, bueno, aportemos el trámite, decime dónde firmo y me voy. En un principio yo intentaba entrar y dar un nombre, cualquier nombre, total nadie me conocía. Dije, recibo el beneficio y me voy. Cuando la persona me dijo acompañarme, que podía tomar los datos, yo sabía que le iba a decir otro nombre, no el verdadero. Y me dijo, decime tu nombre, y yo simultáneamente respondí de manera natural, soy Viviana González. Terminé de decirlo y me puse nerviosa porque sentí que había hecho la verdad y no era la primera intención. Me dijo, decime tu número de documento. Y yo le dije el verdadero porque yo no tenía tiempo para inventar uno, por si me lo volvía a pedir que lo repita. Terminó de tomar los datos y la persona que estaba sentado frente al escritorio abrió los brazos y me dijo, bienvenida a la escuela, vas a empezar tu secundario. Y yo, que era una persona que deseaba morir, después de escuchar esa bienvenida vino acompañada de un sincero abrazo, y entendí que yo no me quería morir, no antes de terminar la escuela, porque era eso lo que le faltaba a mi vida, y creo que si el cáncer no me había matado era porque todavía me estaba debiendo esto que yo tanto busqué, que tanto se me negó. Negarle a una persona, a una criatura, el derecho a estudiar es algo que duele y mucho. Quizás para el resto decir es un ciclo secundario no es nada, pero para mí era todo lo que me había negado por primera vez. Y no sabe cuánto dolor me habían ahorrado. Tienes que ser un poco más breve, por favor. Perdón. Bueno, una vez que llegué a la escuela, que me dio un sincero abrazo y bienvenida, ese fue mi comienzo en la mucha serie. Hoy ya estoy egresada y estoy haciendo la carrera de docente, y hasta que la vida y la salud me lo permita, voy a seguir con mi sueño, que es estudiar. Bueno, muchas gracias, Viviana. Entonces, ahora la señora Klein de Francia, por favor. Yo oigo en el testimonio de Viviana y de lo que dijeron anteriormente que lo importante es, sea cual fuera el país donde actuemos o el lugar desde donde estamos, lo que es importante es permitir que todos los alumnos puedan acceder a la escolaridad en un entorno que sea un entorno seguro y en el cual cada uno y cada una pueda aprender. Por más que no tengamos ideas sobre la cantidad de alumnos que no están escolarizados, en particular en Francia, digo yo, porque son alumnos que están en un periodo de transición y sus padres de repente temen que el entorno escolar sea un entorno duro para ellos. Para nosotros, nuestro trabajo actualmente y en el ministerio en particular, estamos haciendo un trabajo para recibir alumnos trans o alumnos que están en cuestionamiento sobre su identidad de género. Nuestra guía es que no haya deserción escolar, que perseveren en esa trayectoria escolar y que pueden continuar. Queremos que puedan beneficiarse del derecho común a la educación, a la escolarización de todos los niños. Pienso que es importante decirlo como algo previo, porque si bien quizás el nivel de discriminación y de violencia no es el mismo en todos los estados, y tampoco hay que decirlo con certeza, pero lo que sí tiene que guiarnos es el bienestar de los alumnos en su aprendizaje y el hecho de permitirles aprender, tener una formación. Durante mucho tiempo en Francia no supimos o no documentamos las estadísticas públicas de lo que representaba la experiencia escolar de los alumnos LGBT. Y recientemente tenemos algunos números, hace unos 3 años,
y son números inquietantes. Se hizo una encuesta, 26% de las personas LGBTI dijeron que durante su escolaridad sistemáticamente habían sido insultadas o amenazadas verbalmente. 13% de personas LGBT que hablaron sobre su escolaridad dijeron que habían sido víctimas de agresiones físicas. Esa encuesta data del 2018. Y también ese mismo año dice que 18 personas de las personas que fueron cuestionadas, que 18% dijeron que en los últimos 12 meses habían sido insultadas. O sea, es un número que no es producido por la institución, sino que es producido o que fue producido a pedido de la Delegación Interministerial de Lucha contra el Racismo y el Antisemitismo y el Odio LGBT. Tenemos otra estadística que resulta de un estudio sobre la salud de los menores LGBTI. El 72% de menores LGBTI perciben su experiencia escolar como mala o muy mala. Y nosotros, lo que el ministerio produjo como cifra, como estadística, después de muchos años, hizo una encuesta sobre el clima en la escuela en 2017-2018 y tuvimos la confirmación de que el 4% de los alumnos declaraban ser víctimas de insultos homofóbicos. Y en los liceos profesionales es el 5%. Parecía que no es mucho el 5%, pero si lo ponemos en relación con la proporción de alumnos que puedan ser LGBT o que puedan apartarse de la norma, son casi todos los alumnos. O sea que hay toda una población escolar LGBT o toda una población que no es conforme, no está conforme a la norma cisgénero, puede potencialmente ser víctima de homofobia o de transfobia. Las luchas, a ver, voy a decir en Francia cómo entramos en el tema y cómo hace 10 años hemos desarrollado una política pública que hoy, por supuesto que nada está concluido, pero que hoy tiene cierta coherencia. Comenzamos con asociaciones de derechos de personas LGBT. Empezamos proponiendo poner a disposición una línea telefónica para que los alumnos, las familias, los docentes, el personal educativo pudiera llamar para pedir consejo, un consejo cómo actuar o alguna información que pueda ayudar a un alumno que está cuestionándose sobre su identidad de género o identidad sexual y que pueda haber un especialista. Era por supuesto de manera segura y anónima. Comenzamos lanzando en Francia en los establecimientos de últimos años de primaria y secundaria campañas de sensibilización organizadas con asociaciones, la asociación que tenía esa línea telefónica. Retrospectivamente, la primera campaña, esto se hizo durante 4 años, fue una campaña que se dirigía a las personas, eventualmente a los aliados, pero se dirigía a la comunidad. Ustedes tienen una responsabilidad en el hecho de que la escuela tiene que ser un lugar de aprendizaje y de seguridad para los alumnos, en particular LGBT. Cuando repensamos esta campaña, estoy hablando de 2015, recién empezábamos a introducir en las currículas, en la educación ciudadana, la cuestión de la homofobia y la transfobia. La homofobia, la transfobia, la historia de las luchas de los movimientos LGBT, la historia de las luchas por la adquisición de derechos, todo eso forma parte de los programas de lo que llamamos educación moral y cívica.
todos los alumnos a partir del principio de su escolaridad, se aborda la transidentidad, se habla más adelante y todos tienen una sensibilización respecto del tema. No es que todos los docentes dan esos programas, pero en cualquier caso sí que está inscripto y se está formando al personal para que esas cuestiones LGBT sean temas de enseñanza como cualquier otro. Porque durante mucho tiempo nos dimos cuenta que los docentes que abordaban esos temas a menudo eran docentes que estaban directamente implicados con ese tema y muchos otros dudaban o temían meterse en esos temas porque temían ser estigmatizados o ser acusados de ser docente o persona LGBT. Eso también sucede en la cabeza del personal educativo y de los adultos en general cuando juegan un rol de educadores. Cuando lanzamos la segunda campaña pensamos, hay que insistir en los aliados, la necesidad de crear una comunidad alrededor de los alumnos y también hay que cuestionar la norma, como decía. Hicimos una segunda campaña, esta vez indicando siempre que se podía llamar a esa línea de escucha telefónica, pero representamos a un alumno queer, una pareja de jóvenes lesbianas alumnas, un alumno criado por una pareja del mismo sexo y también invitamos a reflexionar sobre la banalización, como dijo Gloria, del insulto de puto, que es el insulto del patio en el recreo en Francia, y no solamente, obvio, pero que ya ni siquiera era percibido como un insulto. Hicimos un trabajo para mostrar que el entorno en el cual un joven o una joven se mueve, crece, sea homosexual, lesbiana, si escucha todo el día la palabra puto, 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 es imposible. La última campaña, que fue lanzada en 2019, es una campaña donde se insistió en la necesidad para los alumnos y para los padres de comprometerse. La idea era que éramos todos iguales en la escuela y yo me comprometo contra la violencia, transfobia y homofóbica. Enviamos afiches, como siempre, a todos los establecimientos escolares, pero esta vez también tuvimos 4 testimonios de exalumnos muy jóvenes, youtubers, que aceptaron dar testimonio de su experiencia escolar y de lo que probablemente les habría ayudado a ellos al momento de ser alumnos para vivir mejor, el no tardar tanto a hacer la transición o vivir su orientación sexual o de bisexual o lesbiana o gay en un entorno escolar más contenedor. Así es como nosotros procedimos. Obviamente, si tengo 2 minutos, las campañas de comunicación y de sensibilización tienen que estar exhibidas en los establecimientos y que también sirvan como soporte pedagógico y que puedan acompañar la organización del debate. Realmente en las disciplinas que se enseñan en las escuelas, las cuestiones LGBT tienen que ser visibilizadas. Tienen que formar parte del programa, del soporte pedagógico también, que los alumnos puedan reconocerse también en un ejercicio, en un manual escolar, que sean visibles, que estén representados. Y eso es muy, muy raro todavía. Y el segundo incentivo que utilizamos fue dar pie a que actuaran las asociaciones, que vengan a las aulas para sensibilizar en torno a estas cuestiones. A nivel nacional tenemos varias asociaciones grandes que defienden los derechos de las personas LGBT, tienen una autorización del ministerio y reciben también subvenciones. El ministerio
lo subvenciona, pero también la delegación interministerial de las que les hablaba hace un rato, que habla que trata el odio de LGBT. Sabemos que estas campañas tienen límites, por supuesto, porque las asociaciones no pueden ir por todas las escuelas de todo el territorio, y además que cuando uno interviene ante los alumnos, es también importante, como decía, que los docentes se apropien de estos temas. Nuestro desafío es que ahora los docentes se formen, y sobre todo a través de las asociaciones. Así que ahí existe un desafío en materia de formación. Y la última cosa sobre la que estamos trabajando ahora en Francia, en los establecimientos escolares, es en torno a instancias en las cuales los alumnos estén representados. Por ejemplo, el Consejo de la Vida Secundaria. Editamos un pequeño documento en esos recintos para que los alumnos hagan un diagnóstico a escala del establecimiento, de la escuela de ellos, piensen en cómo hacer que su escuela sea un lugar de igualdad, de diversidad y contra la violencia. Y el año que viene, si nos volvemos a ver, o si continuamos el intercambio, vamos a hacer una encuesta para saber en los establecimientos escolares. Hicimos un pequeño documento con algunas preguntas para elaborar un diagnóstico que los alumnos pueden responder y empezar a reflexionar y ver cómo ese documento fue utilizado y cómo se lo apropiaron. Y sabemos que por más que hayamos hecho todo eso, queda muchísimo por hacer todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Klein. Yo quiero dar la bienvenida a Juan Rivera de Colombia. Ya estamos casi acabando porque empezamos a las 4, o sea, hora alemana, hace una hora ya. Y bueno, quiero darte la bienvenida de la palabra antes de dar la palabra otra vez a Gloria. Si quieres hablar sobre planes de educación en Colombia y lo que está haciendo Colombia Diversa. Vale, muchas gracias. En primer lugar, les pido disculpas por la tardanza. Tuve un tema médico de último minuto, pero bueno. Colombia, digamos que tiene un panorama bastante particular porque Colombia, si bien en términos de políticas públicas tenemos, digamos, mecanismos contra el acoso escolar motivado por orientación sexual o identidad de género, tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben la discriminación en las instituciones educativas, sea colegios, universidades, institutos técnicos, pues la realidad es que muchos estudiantes LGBT siguen viviendo como barreras diarias dentro del sector educativo. Como Colombia Diversa con Sentido, hicimos una encuesta en el año 2016 en la cual medimos ese clima escolar y encontramos, digamos, cifras bastante preocupantes. Solo por leerles unas muy rápidamente, el 67% de los estudiantes LGBT manifestaron que se sentían inseguros en sus colegios por su orientación sexual. Cuando se les preguntó con qué frecuencia intervenía el personal escolar, es decir, profesores, administrativos, en las situaciones de acoso, 39.9% manifestó que nunca, mientras que el 39%, otro 39.9% manifestó que nunca y el otro 39% manifestó que a veces. En relación con las agresiones y procesos disciplinarios manifestaron el 37% que se habían sentido agredidos por parte de profesores y docentes debido a su orientación sexual, mientras que el 25.2% decían que se han iniciado procesos disciplinarios en su colegio, es decir, los mismos profesores o las directivas del colegio habían iniciado procesos en su contra por su orientación sexual, decían eso el 25%, y pasa una situación que era bastante particular también en esta encuesta de clima escolar del año 2016, y era que de los estudiantes encuestados, el 59.4% decía que nunca ha reportado los incidentes de acoso escolar al personal de colegio, es decir, a directivas como a docentes, pero tampoco el 60% lo reportaba a su familia. Y entonces eso nos generaba una angustia muy grande porque quería decir que el 60% de estudiantes LGBT pues no denunciaba ni a su colegio ni a su familia, entonces ¿con quién acudían o con quién hablaban cuando pasaban estas situaciones de acoso? Esto pues reflejaba una situación que era muy compleja porque, como ustedes saben, se ha dicho, digamos que hay un impacto muy negativo cuando estudiantes LGBT sienten, o personas LGBT, cualquier persona siente rechazo en su hogar, en su colegio y en sus ámbitos sociales. Entonces, eso digamos que
generó como una alerta. Esa alerta, con ese informe que generamos en el año 2016, dio lugar a que se empezaran a discutir desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad encargada de la protección de niños, niñas y adolescentes, algunos lineamientos. Por su parte, el gobierno nacional, en parte por un litigio que ha iniciado Colombia Diversa sobre acoso escolar, de un caso que se llama Sergio Urrego, no sé si alguna vez lo han escuchado. El caso de Sergio Urrego es un caso de un estudiante gay que luego de ser acosado por las directivas de su colegio se suicidó en Colombia, y eso digamos que generó un debate social y legal muy importante. Con ese caso, digamos que se generaron algunas órdenes a instituciones educativas y el Ministerio de Educación de revisar que los reglamentos de los colegios fueran respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo fuerte con el Ministerio de Educación. Ese trabajo desafortunadamente se vio interrumpido o digamos un poco afectado por un fenómeno que ocurrió acá en Colombia que tuvo que ver con la llamada ideología de género. Lo pongo entre comillas, pues porque creo que es como una situación muy compleja que fue demasiado desdibujada, demasiado utilizada para atacar a la población LGBT. Y a partir de ahí se dieron algunas interrupciones. Sin embargo, digamos, como Colombia Diversa, lo que hemos venido haciendo es siempre tratar de, primero, tener un canal abierto para que estudiantes LGBT puedan comunicarse con nosotros y nosotras y pedir asesoría legal o pedir, digamos, apoyo. Hacemos ese redireccionamiento a psicólogos, psicólogas especialistas en temas LGBT, pero también hacemos a veces acompañamiento legal a estos casos. Desafortunadamente, en Colombia la pandemia y el COVID-19 tuvo un impacto nefasto en los estudiantes LGBT porque muchos de ellos y ellas encontraban en sus colegios algunos espacios para socializar con otros compañeros y compañeras que los respetan y los aceptaban. Y pues obviamente cuando se suspendieron las clases presenciales, lo que termina pasando es que terminan muchas veces en hogares que no necesariamente reconocen o respetan su orientación sexual o su identidad de género. Eso dio lugar a que, por ejemplo, estudiantes nos escribieran a decirnos, mire, mi papá me quitó el celular, mi mamá no me deja tener redes sociales, ya no tengo con quién hablar, ¿cómo hago para poder comunicarme con ustedes? Y eso fue todo un desafío, pero digamos que lo que hemos venido haciendo es tratar de presentar algunas iniciativas como, pues primero escalar estos casos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también brindarle línea a muchos de esos estudiantes para que puedan expresarse. De la encuesta del año 2016 y de lo que hemos venido, digamos, encontrando, es que muchos estudiantes LGBT en Colombia, si bien, digamos, pueden requerir servicios legales o servicios, digamos, de apoyo frente a la violencia que viven, muchos de ellos y ellas no tienen con quién comunicarse, no tienen con quién hablar, no tienen a quién expresar la situación que está viviendo, y esto se vuelve, digamos, más allá de las implicaciones legales o de lo que uno puede hacer, se vuelve también un tema como un atoramiento emocional que toca ser tramitado y manifestado pues alguna persona, porque si no, pues empieza a generar como unos problemas adicionales. Entonces, como Colombia Diversa, también hemos tratado, digamos, de abrir algunos canales para poder permitir que estudiantes LGBT se puedan comunicar. Tenemos alianzas con otras organizaciones como Fundación Sergio Urrego, que es la fundación de la mamá de Sergio Urrego, que tiene una línea de atención nacional mediante la cual cualquier persona puede comunicarse a cualquier momento para solicitar ayuda o, digamos, unos servicios de urgencia como emocional o psicológicos. Hemos venido también trabajando y denunciando con el Ministerio de Educación esta situación, y hemos también pedido, digamos, a la Corte Constitucional en los nuevos casos que se ha presentado, que es mucho el trabajo que hacemos, que establezca lineamientos y estándares muy claros y que siga reafirmando esta idea de que no es admisible que una institución educativa pueda discriminar a un estudiante por su orientación sexual o su identidad de género. Si bien, digamos, el tema del panorama legal y las políticas públicas son relativamente claros, el desafío sigue siendo para Colombia implementar y aterrizar estas políticas en la vida diaria de estudiantes. Y para eso también, como Colombia Diversa, lo que hemos hecho es un trabajo de asesoría a colegios e instituciones educativas. Ya hay colegios e instituciones que se nos acercan y nos dicen, ¿cómo puedo manejar el acoso? ¿De qué forma puedo yo garantizar los derechos a mis estudiantes? ¿De qué forma puedo yo en las clases abordar temas LGBT acordes a las edades? Y ahí afortunadamente pues hay como una gran cantidad de bibliografía que ha producido la UNESCO, que ha producido, digamos, la Red Iberoamericana de Educación LGBT y, digamos, distintas otras instancias que permiten que tengamos también recursos para brindarle, ya sea con videos, con programas, con contenidos y con otro tipo, digamos, de elementos para que tanto las instituciones educativas como estudiantes LGBT que tengan iniciativas sobre cómo construir espacios educativos mucho más incluyentes,
pues puedan encontrar en Colombia Diversa y en general la sociedad civil colombiana mecanismos que apoyen sus labores para construir un sistema educativo en el cual quepamos todas las personas. Entonces yo creo que eso es en parte lo que hemos hecho. Sí, eso es en parte lo que hemos venido haciendo. Digamos que desafortunadamente, como yo les comentaba, la pandemia creo que nos ha generado un gran retroceso y en gran parte el retroceso se debe a que, por ejemplo, padres y madres se rehúsan muchas veces que sus hijos participen en espacios de educación sexual o espacios relacionados con derechos humanos o espacios relacionados, digamos, con derechos de las mujeres y de género, y entonces todo esto hace que sea mucho más difícil poder impactar pues positivamente la vida de estos estudiantes. Entonces esa es como una problemática que estamos afrontando. Digamos, yo creo que gran parte del desafío durante el año 2020 fue poder responder a estas nuevas realidades y necesidades, y yo creo que ahora un poco lo que estamos también incentivando es a que no importa dónde esté la persona, digamos, podamos brindarle a cualquier tipo de acompañamiento que se ajuste a sus necesidades como Colombia Diversa. Eso es, digamos, lo que hemos hecho. Muchas gracias. Muy bien, gracias Juan. Y le doy la palabra a Gloria. Muchas gracias. Bueno, no voy a repetir las cifras que han mencionado Judith y Juan, porque me parece que tenemos muchas coincidencias con respecto al nivel de discriminación que las personas LGBT enfrentan en la escuela. Yo quisiera solamente destacar tal vez que lo que nosotros identificamos en la encuesta de 2015 fue que el principal nivel escolar en donde las personas LGBT encontraban esta discriminación y descrédito era en el nivel de secundaria, algunos en la preparatoria, pero la secundaria era el más fuerte. Y lo resalto precisamente por lo que decía Juan. ¿Cuáles son los recursos que una persona tiene a esta edad para enfrentar a la escuela o a la familia, a las autoridades, para que realmente le den el crédito a la queja que esté presentando? Sabemos que, por otro lado, como señaló antes Francisco, pues que las personas trans sufren de expulsión escolar mucho más temprano. La agresión hacia las personas trans se da durante la secundaria, durante la primaria, y eso limita de manera muy importante sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces se hace falta este tipo de acciones como la que nos comentó Francisco para que las personas trans puedan dar continuidad a su escolaridad y a su preparación laboral. Me parece que uno de los asuntos tal vez que tendríamos que señalar es, pareciera que no hay una claridad con respecto a cuál es el alcance, la importancia que tiene la educación sexual. Porque la educación sexual en nuestro país se sigue impartiendo solamente en términos reproductivos, es decir, para prevenir el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, y entonces solamente se da al final en la pubertad, en la adolescencia, pero no hay una preparación a lo largo de todo el sistema educativo que posibilite construir una cultura distinta con respecto a la sexualidad. Además, en México logramos, después de muchos años de trabajo, que se incluyera el placer y la diversidad sexual en los programas de estudio, pero el personal docente no está preparado para impartirlos. Muchos de ellos no tocan el tema, incluso en algún estado cortaron las páginas para que no se pudiera levantar ni siquiera preguntas. Y tenemos que tomar en cuenta también que en México en los años recientes ha habido un incremento de la presencia de estos grupos antigénero, conservadores sobre todo, que están impidiendo realmente, están solicitando que la educación sexual se imparta desde la casa y que eso no se pueda tocar en las familias. Afortunadamente el movimiento LGBT ha sido muy asertivo para impedir que estas medidas que están impulsando los grupos conservadores logren su éxito. Solamente en un estado del todo el país lograron su aprobación e inmediatamente hubo un bloqueo de esa iniciativa de parte de los movimientos sociales. Me preocupa que en México quienes han levantado datos sobre la discriminación y violencia a los derechos de las personas LGBT solamente son las instancias autónomas
que son parte del gobierno, pero que están desde un lugar de autonomía, como es la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo contra la Discriminación. Ellos han hecho investigaciones en donde muestran precisamente esta vulnerabilidad en que nos encontramos las personas LGBT en el país. Y hoy día el gobierno pretende eliminar a todas las instancias autónomas y regresar otra vez al modelo del Ejecutivo, quien dé la política pública y quien oriente las acciones de gobierno. Esta es una gran preocupación para la población LGBT, para quienes defendemos esos derechos, porque se pone en riesgo los pocos avances que habíamos logrado, puesto que han sido solamente estos organismos los que han puesto la atención sobre la población LGBT. No existen políticas públicas en favor de las personas LGBT y, como dije, las pocas que se han desarrollado pues tienen que ver con la salud, con las infecciones de transmisión sexual, el SIDA y estos programas de educación sexual que apenas empiezan a tocar el tema y que ya están recibiendo rechazo de parte de los grupos conservadores e incapacidad de parte del personal docente. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Entonces, se ha acabado casi el tiempo. No me dio mucho tiempo para hablar sobre Alemania, pero también les iba a presentar un poco los datos porque la Agencia Europea de los Derechos Básicos, Fundamental Rights Agency, ellos hicieron un estudio o una encuesta, no sé cómo se dice en español, hace 3 años sobre experiencia, como la experimentación de discriminación, y se habló mucho sobre las escuelas. Y entonces en Alemania también los alumnos, las alumnas dijeron que se sentían no bien preparados con el tema LGBTI, que hay mucho acoso en las escuelas, que el profesorado no está bien preparado para tratar el asunto LGBTI. Y nosotros como asociación trabajamos para aumentar lo que llamamos la capacidad de arcoíris, ¿no? Rainbow capacity, dentro de las escuelas, pero también dentro de la sociedad civil en general, en los consejos donde van las familias para tener consulta, en el deporte, incluso en la cooperación internacional. Hay que llevar capacitación arcoíris, como decimos. Bueno, les doy las gracias por estas perspectivas. Yo creo que tuvimos buenos ejemplos como para combatir homofobia, transfobia, y nos deseo que trabajemos en el futuro también para combatir esas hostilidades en contra de nuestra comunidad LGBTI, para construir, para obtener una sociedad más inclusiva, más justa y más diversa también. Y les deseo un buen día contra la homofobia, transfobia. Nosotros vamos a hacer un online talk con colegas de Polonia, donde la situación no es nada fácil. Ellos experimentan mucha discriminación por parte del gobierno nacional, por parte de la Iglesia Católica sobre todo. No es fácil ahí la situación. Bueno, sigamos, la lucha continua. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.